reflexiones. Antes de comenzar quisiera saber cuántos estuvieron presentes en la reflexión sobre si Dios está interesado en nuestra santidad. Bueno, ustedes recordarán, y los que no estuvieron presentes en esa charla, yo fui soltando algunas pildoritas y decía una pildorita para reflexionar. Pues esta es una de las pildoritas. Realmente eran desafíos, tanto a mi persona como a la comunidad. Entonces vamos a ver un segundito allí de qué se trata esa pildorita para reflexionar. El cuerpo es algo perfecto, pero que el medio es ignorante. Eso significa que mucho de lo que ocurre en nuestro cuerpo se debe a falta de conocimiento, a no estudiar lo que necesitamos nosotros para mantener la salud corporal. Pero siendo que el hombre es tripartito, que es cuerpo físico, que es alma y que es espíritu, aquí hay otra pildorita para reflexionar. Estás adquiriendo el conocimiento para manejar tu cuerpo en la salud. Estás adquiriendo conocimiento para que tu alma, para que tu conocimiento pueda abarcar nuevas cosas, para poder manejar tus emociones, para saber controlar tus sentimientos o para ejercer verdadera dominio sobre tu voluntad. Y en cuanto al espíritu, estás adquiriendo el conocimiento a través de la palabra para elevar tu espíritu a otra dimensión y tener una mejor y completa comunicación con Dios. Otra pildorita ahí para reflexionar. Esa era la pildorita. Estamos adquiriendo el conocimiento necesario para mantener nuestro cuerpo en un buen estado de salud. No olvidemos que nuestro cuerpo es el envase del alma y del espíritu, y la palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Y en el alma, donde están asentadas el conocimiento, las emociones, los sentimientos y la fuerza de voluntad. Estamos adquiriendo el conocimiento para poder elevar nuestra alma, como lo dice la Escritura. Y en cuanto al espíritu, estamos también adquiriendo el conocimiento en la palabra de Dios para poder comunicarnos efectivamente con Dios. Esta fue la pildorita y, como dije antes, se trataba de un desafío. Pues ese desafío yo me lo tomé muy en serio, y lo que hoy vamos a iniciar es precisamente el resultado de ese análisis que poco a poco fui haciendo, no solamente a través de la palabra de Dios, sino también a través de la ciencia, porque la ciencia también tiene algo que comunicarnos, a pesar de que es conocimiento secular. El título de esta reflexión es Conocimientos para alimentar el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Y en la vida encontramos muchas frases que son alusivas al conocimiento.
Frases populares como el conocimiento es poder, entre más vivimos, más conocemos, conocer es vivir y perder para conocer no es perder, es ganar. Son frases populares. Pero también hay frases de hombres famosos. Y antes de adentrarnos en esas frases de hombres famosos, vamos a poner todo esto en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, autor del conocimiento, portador de toda verdad, para que abras nuestro entendimiento, para que con tu palabra de conocimientos verdaderos nos enseñes cómo debemos alimentar nuestro cuerpo físico, nuestra alma y el espíritu tuyo que mora en nosotros, para adquirir sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y con ella contrarrestar la sabiduría del mundo, la terrenal, animal y diabólica. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí veamos algunas frases famosas. Hombres famosos que tuvieron pensamientos y sus pensamientos los condensaron en esta frase. Y muchas personas se aferran a esas frases para administrar su vida. Dice una: daría la mitad de lo que sé por la mitad de lo que ignoro, de René Descartes, filósofo y matemático francés. Y pienso yo que eso es amar el conocimiento, porque desprenderte tú de algo que conoces para adquirir algo que desconoces, eso es amar el conocimiento. El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Esta frase es de Abraham Lincoln, abogado, político, que gracias al conocimiento pudo llegar a ser el presidente de uno de los países más desarrollados del mundo. Hay otra frase: el conocimiento nos hace responsables. Esta es de Ernesto El Che Guevara y es una frase controversial de un hombre intelectual de profesión médico que empuñó las armas, se volvió revolucionario tratando por esa manera de cambiar el mundo. Solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. Esta es de Sócrates, un filósofo griego, fundador de la filosofía moral, y quien fue obligado en su tiempo a beber un veneno que llamaban la cicuta. Y fue condenado a beber ese veneno porque predicaba cosas de las cuales la sociedad en la que vivía no estaba de acuerdo, estaban pensando en otras cosas diferentes. Este hombre fue acusado de pervertir a la juventud por cuestionar los dioses. En ese tiempo, muchos dioses, hoy también hay muchos dioses. Predicaba la inmortalidad del alma y decía que la virtud del hombre radicaba en conocerse a sí mismo. Y desde aquellos tiempos entonces vemos a hombres que con poder ejecutan a otros hombres por su manera de pensar. Nada diferente a lo que vemos hoy en día. Otra frase también famosa: conocerse a sí mismo es el mayor saber, de Galileo Galilei. Y esta frase me recuerda también a otra muy famosa: conócete a ti mismo, que es
de Sócrates. Y este hombre decía que para conocer a otra persona, para evaluar el proceder de esa otra persona, había primero que conocerse a sí mismo. Y esto es consecuente con lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que tienes en tu propio ojo? Conócete a ti mismo primero para que luego puedas evaluar a la otra persona. Otra frase también: puedo enseñarle a cualquier persona cómo conseguir lo que quiere en la vida. El problema es que no puedo encontrar a quien pueda decirme qué es lo que quiere. Y en esta sociedad en la que vivimos, muchos ciudadanos, incluidos los cristianos, tenemos muchos quereres en la vida. Un trabajo, un cambio, cosas, pero no sabemos muchas veces cómo hacerlo. Entonces cobra importancia esa frase del pasado en este momento. Y aquí hay una frase muy poderosa y que me llamó la atención. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, y solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Pablo Neruda, político chileno y poeta. Y parafraseando esta frase, es como decir: vas por la vida haciendo lo que todo ser humano hace, pero un día te detienes a pensar en tu vida, en lo que has hecho, en lo que has conocido, en lo que has creído, y en ese momento lo evalúas y te sientes decepcionado o agraciado. Y esta frase vale la pena tenerla en cuenta, porque el objetivo de esta reflexión es que todos hagamos un alto en la vida, que pensemos cómo hemos estado andando en la vida, en qué hemos creído y si estamos satisfechos con nuestra vida, en lo que hemos hecho, en lo que hemos creído. Lo evaluemos y sintámonos entonces o agraciados o decepcionados. Y a partir de eso entonces surge la pregunta: ¿estamos dispuestos a cambiar? Estas frases las recordaremos al final de esta reflexión y por tanto vale la pena tenerlas en cuenta. Muchos de nosotros los cristianos vamos por la vida cual esponjas, absorbiendo todo lo que el mundo nos va presentando. No adquirimos conocimiento intencionalmente y con premeditación, sino que todo lo que está al alcance lo vamos adquiriendo y muchas veces no lo cuestionamos. A raíz de esto, hace mucho tiempo, yo acuñé también una frase: quien conoce aprende a desconocer. Y esta frase surgió, ustedes recordarán aquellos seminarios donde aprendimos a cambiar mentiras por verdades. Entonces, si yo adquiero una verdad, tengo que enterrar esa mentira. En el campo educativo llamamos desaprender. O sea que así como se aprende un conocimiento, también podemos desaprenderlo cuando llegamos a la conclusión de que es una mentira. Jesucristo mismo dijo en una ocasión: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y cambió todo el pensamiento de su época. Lo que en aquel momento pensaban
Jesús lo trastocó. Y en la Biblia encontramos ejemplos acerca de esto. Jesús refiriéndose, por ejemplo, a la ira, al adulterio, al divorcio, a los juramentos, inclusive a los sentimientos hacia los enemigos. Esta reflexión me ha llevado a investigar qué conocimiento es beneficioso, qué conocimiento es dañino y qué tan bueno o tan malo es la ignorancia. Y en este orden de ideas mi reflexión me llevó a preguntas como las siguientes. ¿Está Dios interesado en nuestro conocimiento? ¿Tiene Dios algo que decirnos al respecto? ¿Avala Dios nuestra ignorancia total? ¿O Dios quiere que en algunas cosas seamos más bien ignorantes? ¿Es malo todo conocimiento secular, social o político? Interrogantes que poco a poco le fui dando respuesta. Entonces son frases acerca del conocimiento, pero que dan por sentado que sabemos qué es conocimiento y qué es ignorancia. Pero yo estoy casi seguro que si nos interrogamos sobre qué es conocimiento y qué es ignorancia, no vamos a precisar las cosas y vamos a responder vagamente. Por eso pienso que es bueno definirlas para que podamos hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. El término secular conocimiento se utiliza como un adjetivo calificativo para designar todos los procesos por los cuales pasa una sociedad en ese caminar de modernización de esa sociedad en particular. El conocimiento va ligado a la historia, es evolutivo, es cambiante. Lo que ayer fue un conocimiento verdadero, hoy resulta que es una mentira, porque el avance de la ciencia y de la técnica, la tecnología, se encargan de demostrar que ese pensamiento era mentira. Así, por ejemplo, la Iglesia romana sostenía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. Quien pensara diferente a eso tenía problemas con la Iglesia y en última instancia con la Santa Inquisición. Pero se levantaron hombres como Nicolás Copérnico, un monje y astrónomo polaco, que dijo que era la Tierra la que giraba sobre su eje y además giraba alrededor del Sol. Años más tarde, Galileo Galilei, que también era partidario de esa teoría que enunciaba Copérnico, fue condenado por la Iglesia y fue sometido a renunciar de ese conocimiento que él predicaba, y lo tuvo que hacer en público. Pero en medio de ser obligado a eso, golpeó el piso y dijo: y sigue girando. O sea, me retracto, pero la Tierra sigue girando. ¿Qué pasó posteriormente? En el año de 1992, el Papa Juan Pablo II tuvo que rehabilitar a Galileo Galilei y tuvo que reconocer que sus consejeros, que los consejeros de la Iglesia en esa época estaban equivocados, pero no así la Iglesia. Un contrasentido.
Pero eso nos dice que aún el conocimiento del Papa y de la Iglesia no es infalible como se pregona todavía hoy en día. Ahora, la idea de secular sobre el conocimiento no le da importancia a Dios, se centra en el hombre. El hombre es el determinador de todas las cosas que ocurren en la sociedad. Dios es apartado. El hombre dice: aquí el importante soy yo, y yo decido que es bueno, yo decido que es malo. Y quien no está inserto en esos fenómenos sociales que el hombre anuncia con tanto bombo y platillo es considerado como ignorante. Ocurre que quien tiene el conocimiento no lo utiliza para sacar de la ignorancia a esas personas, sino que lo utiliza entonces para humillar, para dominar y para someter. Eso lo vemos aún en nuestros días. Inclusive en el campo espiritual, líderes espirituales someten a su feligresía con pactos, con siembras y aún con herejías. Los hacen aún mucho más ignorantes. En lugar de predicar la verdad, predican unas mentiras para poder reinar sobre sus respectivas iglesias. Eso lo hemos visto con muchos ejemplos de sobra que no vale la pena traerlos hoy a colación. Y hay que diferenciar entre lo que es ser analfabeta y lo que es ser ignorante. Son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, a través de los distintos gobiernos del mundo, se nos ha pretendido hacer creer que analfabeta y que ignorante es lo mismo, y no es así. Hoy en día a nuestros ancestros indígenas se les dice que son ignorantes, y yo encuentro que hay mucha más sabiduría entre los pueblos indígenas que promulgan por el medio ambiente, por la no contaminación de la tierra, por la no contaminación de las aguas, mientras que las personas que se dicen que son ilustres en conocimiento, pero que tienen poder, entonces aplican, por ejemplo, la extracción de petróleo mediante el fracking, que lo que hace es contaminar no solo las aguas subterráneas, sino los ríos. Y se aplica el mercurio en la minería y se contaminan entonces las aguas. Yo pregunto, ¿quién entonces es más ignorante? ¿El indígena que pretende preservar o el culto y empoderado que lo que hace es destruir? Y esto nos ayuda entonces a entender cómo se mueve el mundo. Y es que Dios ya no forma parte de la ecuación, sino que todo se reduce al racionalismo, a la razón, a lo que la razón puede explicar. Todo se centra en el hombre. El hombre es el centro de todo conocimiento y consecuentemente con esto entonces surgen teorías en el mundo. Teorías como por ejemplo la de Charles Darwin, que da por sentado que nosotros descendemos del mono. Mientras la misma ciencia demuestra que eso es un exabrupto, un imposible, y que solo basta con comparar el ADN de un ser humano con el ADN de un simio. Son cosas completamente diferentes. Sin embargo, en el pensum educativo, yo recuerdo, no sé ahora, pero en el pensum educativo de mi tiempo
nos enseñaron acerca de la evolución y que nosotros veníamos del mono. Yo no sé si todavía eso será así, pero lo cierto es que aún hay museos en los que con figuras de cera ilustran el proceso de evolución, desde el mico, pasando por una serie de evoluciones y de procesos hasta llegar al hombre que conocemos hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que tanto la mentira como la verdad conviven. Hay dos verdades. No puede ser. Tiene que existir una verdad. No pueden coexistir dos verdades. Pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy en día lo estamos viviendo en nuestra sociedad y eso es parte del conocimiento. Se sanciona a las personas que maltraten a los animales. Se hacen protestas por las corridas de toros. Y ya las leyes sancionan hasta con pérdida de la libertad a la persona que maltrate a una mascota. Pero paralelamente a eso, hay leyes de conocimiento público y leyes obligadas que autorizan el aborto. Entonces, mientras sancionamos a una persona que maltrata a un animal, autorizamos el asesinato de un ser inocente que aún no ha nacido. Y con una ley entonces se convierte el vientre de una mujer en el sitio más peligroso de un ser que está por nacer. El Estado, en nuestra Constitución, el artículo 5, para ser más exacto, dice lo siguiente: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución primaria de la sociedad. Pero paralelamente se la ataca y se le predispone a destrucción al aprobar matrimonios entre personas del mismo sexo. Entonces podemos entender lo que está pasando en el mundo hoy en día. Se sanciona a quien maltrate un animal, se aprueba el aborto. Se dice defender a la familia, pero por otro lado, entonces se aprueba matrimonio entre personas del mismo sexo. Y hoy, no sé, no estoy seguro si ya se aprobó la adopción de niños por parte de esa familia. Si no se ha aprobado, está en curso y ese será el próximo paso, porque el mundo ya entró en esa dirección. Bueno, Roberto, es que Colombia es un Estado de Derecho, pero todos los días o años el Congreso emite y emite más leyes, y el presidente tiene facultad de emitir decretos con fuerza de ley, pero estamos atestados de ley. Eso corrobora lo que analizábamos ahorita. Quienes tienen el poder no son tan sabios, son ignorantes. Yo creo que mejor papel harían nuestros indígenas si llegaran al poder. Y aunque parezca increíble esto, hay personas y organizaciones muy poderosas, con mucho dinero, que están financiando esta ideología. Porque les conviene detener la explosión demográfica. Eso es un plan que ya está trazado. Y la ideología del género es una de las estrategias que estas organizaciones y estas personas están obligando a gobiernos a adoptar dentro de sus leyes. Eso no vino aquí a Colombia porque los colombianos o algunos colombianos hicieron eso.
No, eso viene ya desde arriba. Eso es una posición que hay en el mundo. Quiere decir entonces que el conocimiento secular, social o político, desde sus instancias de gobierno, crea una sociedad que es hipócrita, polivalente y destructiva. Y lo estamos aceptando. Y es más, mucha población decide vivir de acuerdo a estas normas. Allí podemos ver cómo a una madre se le prohíbe amamantar a su hijo en un sitio público. Pero se aprueban las manifestaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Se prohíbe esas reuniones que ustedes ven allí de familias, pero se aprueba el que en los parques ya las personas puedan consumir libremente drogas alucinógenas. Y esta sociedad nuestra se convierte como en una especie de un cauchito que estira y encoge, porque en el pasado se había aprobado de que los parques y los lugares públicos estaban vedados para este tipo de cosas. Pero alguien interpuso una tutela y entonces echan para atrás la ley, aduciendo la libre expresión de la personalidad. Ya nosotros no somos creados conforme lo que dice Dios, a su imagen y semejanza. El hombre se convierte en su propio Dios para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese conocimiento secular que hemos analizado un poquito, porque eso es mucho más grande, eso es apenas una pirutica dentro de ese gran saco de aserrín que es este conocimiento. Y entonces resulta que los hombres y el mundo es embrutecido por profesar sabios, se convierten en necios. Y por tener comezón de oír se amontonan para escuchar y adquirir todo tipo de conocimiento apartado de toda verdad, aún de los científicos que se predica conocer. Afortunadamente, no todo conocimiento es bueno, ni toda ignorancia es mala. La experiencia de vida me ha llevado a esa conclusión. Conocer cómo falsificar un billete es tentador y peligroso, pero si yo ignoro cómo hacerlo, me libera de peligros. Entonces, no todo conocimiento es bueno, no toda ignorancia es mala. Todo depende del contexto en que se estén dando las cosas. Dice la ciencia que aún desde el vientre de la madre el feto comienza a aprender. Y recomienda que los padres, en este caso el padre, porque la madre le queda como difícil, le susurre a ese feto palabras de amor, palabras de cariño, de aceptación, porque el niño o el feto las asimila. Pero también está demostrado que ese feto asimila cuando la madre lo rechaza. Y también asimila cuando hay problemas entre parejas. El niño está asimilando las emociones que siente la madre. Entonces fíjense ustedes desde dónde
comienza el conocimiento. De niño vamos al colegio. Vamos a adquirir conocimiento y vamos escalando dentro del campo educativo hasta llegar a la universidad, donde recibimos cualificación profesional y nos insertamos en el campo laboral para seguir produciendo conocimiento a partir de la investigación. Y es que la vida toda es un proceso de aprendizaje. Hasta los últimos días de nuestra vida estaremos aprendiendo. Entonces el quid de todo está en cómo aplicamos sabiamente lo que estamos aprendiendo. Y vuelvo a otra pildorita. Esta reflexión es un desafío. No te conformes con lo que sabes. Investiga, indaga, porque mucho de lo que tú conoces puede ser que sea un conocimiento equivocado. No podemos seguir siendo esponjas que vamos absorbiendo todo lo que el mundo nos va presentando. Nosotros los cristianos, más que cualquier ciudadano del mundo, estamos llamados a aprender y a desaprender con propósito, con intención, para poder ir formando un sistema de creencias verdaderos. Dios es quien hace prosperar el conocimiento en la humanidad. La ciencia, las tecnologías y las distintas clasificaciones del saber son porque Dios, a través de la imagen que hay en nosotros, aunque deteriorada, nos concede aún la facultad de poder investigar y de poder generar ideas y de poder hacer investigaciones. Hay una creatividad en el ser humano. Por eso es que estamos viendo una cantidad de avances dentro de lo técnico, lo tecnológico. Y eso ya fue anunciado desde mucho antes. Dios le reveló a Daniel que en los últimos tiempos la ciencia sería aumentada. Y hoy estamos viendo cómo una niña con una afectación en su corazón puede vivir gracias a una carterita que carga, porque en esa carterita lleva un corazón mecánico. Eso vino de Dios. Dios fue quien dio esa imaginación y esa creatividad para que el hombre pudiera llegar a eso. Hoy vemos, por ejemplo, cómo en las personas les implantan chips y equipos microelectrónicos para poder mejorarles la audición, para poder mejorarles la vista. Se hacen implantes de cadera, mi señora es un ejemplo de eso. Se hacen implantes de rodilla, se hacen operaciones de corazón abierto, se implantan válvulas. Eso en el ser humano. Pero en las cosas materiales también hay invenciones. Y hoy existe, por ejemplo, los famosos teléfonos inteligentes que tú le preguntas y te responden. Y recientemente acaban de sacar un aparato en el que tú hablas en tu idioma y te lo traduce en lenguaje hablado a las otras personas en 43 idiomas. Y cuando esa persona te responde, el mismo aparato traduce eso a tu lenguaje. Entonces ya hoy no hay necesidad de aprender idiomas, porque con ese aparatico aquí yo puedo ir a la China y hola, ¿cómo está? Y allá responde, entonces eso está escrito.
Eso fue ya predicho por Dios desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado con eso? Es que la ciencia y la tecnología ha envanecido al hombre. Y el hombre ya se cree que él es capaz de todo y se aparta de Dios, se aleja de Dios. El problema radica en que el hombre aplica también ese conocimiento no solo a las cosas buenas, sino a las cosas malas. Y en muchas ocasiones las mentes del hombre, o las mentes de los hombres, son trastocadas, sutil y en ocasiones violentas, por Satanás, por Lucifer, un ser poderoso e inteligente, y penetra la mente de las personas y les hace hacer cosas. Y así como Dios entonces siembra el trigo, el enemigo siembra la cizaña y ambas dan fruto. Satanás además tiene simiente, tiene hijos espirituales, tan hijos suyos que declaran tenerlo como Dios y tienen salones de culto y lo adoran y hacen reuniones. Y pasemos a la otra. Allí está. ¿Y dónde creen ustedes que está ocurriendo eso? Eso es aquí en Colombia. Entonces fíjense ustedes cómo está nuestro país. Sobre nuestro país hay tronos, potestades, principados que están actuando sobre los gobernantes, y eso es la respuesta a preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué están matando tantos líderes comunales? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque ya no se respeta la vida. Eso lo tenemos aquí en Colombia. Y es que las condiciones medioambientales, sociales, políticas y económicas y culturales del país y aún del mundo afectan en gran medida cómo alimentamos el cuerpo, el alma y el espíritu, mediante un conocimiento que es alejado de Dios. Y Dios dice: alejados de mí nada podréis hacer. La estancia de los hijos de Dios en la actualidad, en este mundo, en este país en el que estamos viviendo, no es fácil. Estamos rodeados de todas estas cosas. Y Jesús lo dijo hace tiempo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego por esto, sino por aquellos que han de creer en mí por el testimonio de ellos. El Señor Jesucristo oró por cada uno de nosotros, para que nuestro conocimiento se fundamente en su palabra y dejemos de estar absorbiendo todas esas cosas que el mundo nos está presentando. Y si alguien tiene la potestad para decirnos qué conocimiento debemos adquirir, qué conocimiento es bueno o qué conocimiento es malo, eso le corresponde a Dios. A ningún ser humano le corresponde decirnos qué es lo bueno o qué es lo malo. Solo Dios tiene esa potestad, porque Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y allí, en este momento, retomamos la pildorita aquella, donde vimos que Dios nos creó con un cuerpo físico, con un alma y con un espíritu. Por tanto, tenemos que indagar cómo están conformados cada uno de esos tres elementos. En esa reflexión
hablamos bastante de estos tres elementos. Voy a resumir un poquito. El cuerpo nuestro está formado por una cantidad de órganos que los llamamos corazón, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, piel, uñas, ojos, oídos, cejas, cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese conjunto de elementos funciona armoniosamente para que nosotros podamos tener contacto con lo material. Por tanto, nosotros tenemos que cuidar ese cuerpo. Ese cuerpo es el envase del alma y del espíritu. Y en el alma están entonces lo que es la mente o conocimiento, que es parte de lo que hemos estudiado, de lo que es el conocimiento secular. Después entraremos en lo que es el conocimiento que viene de Dios. Están las emociones, están los sentimientos y está la voluntad. Eso también lo vamos a estudiar más adelante. Y el espíritu, que es lo más importante de nosotros en nosotros. Es esa gota del propio espíritu de Dios que puso en cada uno de nosotros. Y su espíritu es el que moldea nuestra alma, el que nos guía en nuestra vida física y el que establece comunicación con Dios. Ese espíritu es el que satisface todas nuestras necesidades espirituales. Y ahora adentrémonos un poquito en el cuerpo físico. Quiero hacer como un aporte en cuanto a la ideología de género. ¿Se acuerda cuando Gina Parodi, ministra de Educación, quiso implementar eso en el pensum que hizo la iglesia cristiana? La iglesia cristiana se unió y hizo frente a eso, y fue la iglesia cristiana la que se hizo frente. No estamos aceptando eso, y eso no pasó porque el movimiento LGTBI, que son una comunidad, ellos progresan porque ellos están agrupados. Mientras yo hago frente a mi voz solo en el estado en que estamos, porque estamos bajo una constitución pluralista, entra todo. Pero si yo me conformo en un grupo, llámese ONG, llámese fundación, y defiendo mis ideales, eso sí va a tener esto va a tener yo progresa porque yo soy una comunidad y tenemos una corte constitucional que introdujo la constitución del 91, que va a fallar con los preceptos fundamentales que la misma constitución ella misma lo tiene. Entonces nosotros solos no podemos hacer esto. Nosotros estamos afiliados a CEDECOR, no sé si el pastor me corrige, que es el Consejo Evangélico, creo que, de Colombia, y ellos han hecho algunos frentes en pro de la defensa doctrinal que creemos nosotros. Pero a nivel local no hacemos nada. ¿Por qué? Porque además las iglesias de Malaquía no somos unidas. Pero a nivel local debemos de presentar aún propuestas que vayan a favor del medio ambiente y a favor o en contra de estas comunidades LGTBI. Así es. Para poder hacer eco dentro de una sociedad. No sé si ustedes recuerdan aquella reflexión sobre si Dios está interesado en nuestra vida política. Hubo un momento en esa reflexión en la que dije: el pueblo de Dios tiene personas de diferentes disciplinas. Hay abogados, hay profesores, hay ingenieros, hay arquitectos, hay economistas, hay empresarios de toda la gama. ¿Por qué? Me preguntaba yo.
no hemos sido capaces de reunirnos para analizar una serie de leyes, y aprovechando que la Constitución nos permite hacer solicitudes respetuosas para llevarlas a las diferentes instancias. Estamos, como dice Arnaldo, disgregados, pero se va a llegar el tiempo en que las mismas circunstancias que estamos viviendo nos van a obligar a eso, y lo vamos a hacer ya a la fuerza, no porque nazca de nosotros, sino que las circunstancias nos van a obligar. Entremos ahora un poquito en materia en cuanto al cuerpo. ¿Qué alimentos necesita nuestro cuerpo para tener una buena salud? Vamos a hablar un poquito de lo que dice Dios en primera instancia. Y es que en el relato bíblico de la creación encontramos cuál fue la dieta que Dios dio al hombre. Y Génesis 1:29 dice: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, estos os servirán de alimento. Y empecé a averiguar sobre estas cosas y encontré que las plantas que dan semilla están descritas aquí. Son muchas, pero entre ellas está el trigo, la cebada, el arroz, el centeno, la avena, la quinoa, el maíz. Las plantas que forman espiga y dan semillas, es decir, cereales. Y en cuanto a ejemplo de árboles cuyo fruto llevan semilla, encontramos todas las frutas. Todas las frutas llevan semilla. También están las oleaginosas, como el aguacate, las nueces, las almendras, las avellanas, el ajonjolí, el maní, el coco, etc. De tal manera que un menú saludable para el hombre debe constituir lo siguiente: hidratos de carbono, cereales, papa, maíz, avena, frijol; proteínas vegetales, legumbres, habas, arvejas, lentejas, soya; la grasa vegetal, el aguacate, el ajonjolí, las nueces, las almendras, el maní, etc. Vitaminas y minerales, frutas y verduras. Eso es lo que nos dice Dios. Después del diluvio, Dios permitió al hombre alimentarse de animales. Más adelante lo vamos a analizar. Ahora, ¿qué nos dice el conocimiento secular en cuanto a la alimentación? Yo busqué en internet. El internet hoy en día es una cosa fenomenal. Allí encuentras tú de todo. Lo único es que hay que estar alerta en qué es verdad y en qué es mentira. Bueno, yo encontré que una señora allí que se llama Brenda, no aparece apellido sino solamente el nombre, dice lo siguiente, y lo voy a leer rápidamente por cuestiones del tiempo. Procura consumir muchos alimentos de origen vegetal, especialmente frutas frescas de temporada, verduras, ensaladas. Consume regularmente legumbres, arroz, pasta y pan. Utiliza el aceite de oliva como grasa principal para freír y para aderezar los platos. Consume todos los días productos lácteos, preferiblemente desnatados o semidesnatados, si tiene sobrepeso u obesidad. Consume 2 o 3 veces a la semana pescado, carnes rojas y aves, huevos de 3 a 5 semanales. Toma por lo menos 2 litros de agua al día, evita el refresco y los jugos procesados. Así siguen en una serie de recomendaciones hasta decir que debemos hacer ejercicio. ¿Qué encontramos allí? Pues yo me di también a la tarea de buscar. Primero que todo, sí, hay razón, frutas y verduras, en eso coincido, es que hay una diferencia.
y bien grande en el jardín del Edén, creada por Dios, en una tierra que estaba abonada con nutrientes creados por Dios, por unos ríos, dice el Tigris y el Éufrates, enmarcaban esa zona. Y además dice la Escritura que subía un vapor de la misma tierra y regaba la faz de la tierra. Cosas que Dios puso y que el mantenimiento que Dios les daba a todos estos árboles, a esta fruta, eran también originarios de su creatividad. Pero hoy tenemos que la tierra es sobreexplotada. Entonces, como la tierra es sobreexplotada, se eliminan todos los nutrientes y se recurre a una serie de nutrientes químicos, abonos químicos. Y las plantas están nutriéndose con esos elementos químicos. Además, por la contaminación del mismo medio ambiente que ha provocado el hombre, entonces todas las plantas, las verduras, las frutas son fumigadas con pesticidas. Y las plantas están absorbiendo todo eso. Muy diferente entonces a lo que creó Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que entonces lavar bien. Y si es posible, es mejor ir y comprar las frutas en unos locales que llaman naturales, orgánicos, donde son cosechados orgánicamente. Van a ser elementos mucho mejores para la alimentación. Hoy en día, ¿qué está haciendo el hombre en su papel de creerse Dios y jugando con la naturaleza? Está produciendo elementos híbridos, sí, pero eso se llama transgénicos. Entonces están afectando el ADN de las frutas, de las verduras modificados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen que eso es para que estos vegetales puedan resistir las fumigaciones que hay que hacerles de todas maneras. Pero hay personas que dicen mucho cuidado, esos son elementos antinaturales, mucho cuidado con lo que estás comiendo, porque tú no sabes qué puede desarrollar eso en tu organismo. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos transgénicos. Están afectando el ADN. Sin embargo, ya están aprobando la fumigación nuevamente con el glifosato. Y cerca del Tolima fumigaron con glifosato y resulta que allí hay una escuela de niños. Y 10 niños resultaron envenenados con ese glifosato. Tuvieron que llevarlos a clínica. Sin embargo, días antes la vicepresidenta había salido a dar declaraciones de que varios vasos de agua eran más dañinos que un vaso de glifosato. Simplemente para poder cumplir con las órdenes que vienen del imperio. Hay que fumigar nuevamente con glifosato porque ustedes no están cumpliendo con la eliminación de esas plantaciones de drogas y nosotros a ustedes les estamos dando X cantidad de dinero. Tienen que ponerse a paisarlo con nosotros porque esa droga viene para acá. Así estamos. Bien, analizando ahora el pan. El pan entre sus
componentes tienen una cosa que se llama gluten, que se encuentra en las harinas. Ese gluten forma como una especie de un colbón, de un boxer, y eso afecta los intestinos. Y se dice entonces que la persona tiene o padece una enfermedad celíaca, conocida como enteropatía por gluten. Esa persona debe entonces eliminar de su dieta esa harina que contiene gluten, no comer ese pan. Entonces están haciendo un pan sin gluten. Y la persona piensa, ya estoy bien. Pero resulta que el gluten, también lo investigué, y fíjense ustedes dónde está el gluten. Escondido en los productos industrializados, como las harinas, el trigo, el centeno, la avena, la cebada, los bizcochos y variados productos de repostería, pastas, todo tipo de fideos, las bebidas malteadas y las destiladas o fermentadas, embutidos como el jamón, la salchicha, la mortadela, los quesos y los lácteos, frutos secos, golosinas, colorantes alimenticios, todo gracias a la industrialización de los alimentos. Entonces, mucho cuidado. Y yo creo que estoy como que pasadito de tiempo, pero les voy a pedir, regálenme 5 minutos. El aceite de oliva, esta persona recomienda que es para freír. Y el aceite de oliva no puede ser utilizado para freír, tiene que utilizarse naturalmente. Porque cuando ese aceite se calienta, eso produce una serie de elementos que son perjudiciales. Eso produce lo que llaman radicales libres. Y los radicales libres afectan a las moléculas y producen el envejecimiento prematuro de ellas. Entonces, aquí en esto hay sabiduría, hay que ser selectivos. Los productos lácteos los pasamos, pero hay esta parte que sí me interesa en cuanto a lo que es las carnes. Las carnes, las vacas, por ejemplo, ya no son creadas con pasto. Ahora son creadas también con productos químicos. Y en la Biblia encontramos que Dios dice que dio libertad para sacrificar animales rumiantes. Comían paja, hoy comen otra cosa. Además de eso, las vacas son ordeñadas con unas ventosas. Esas ventosas le producen inflamación en las ubres y para contrarrestar eso entonces les aplican antibióticos. Y siendo nosotros el último eslabón en la escala alimenticia, nosotros estamos absorbiendo todo eso. Y encontramos que cuando enfermamos, nos aplican antibióticos y los virus se ríen. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos resistentes a los antibióticos. ¿Qué están haciendo también con las vacas? Están haciendo unos experimentos crueles. Las están convirtiendo en unos monstruos para poder entrar mucho más en la era de la industrialización y hacer que esas vacas engorden más rápidamente. Miren lo que les están haciendo. Les están perforando un costado. Les están colocando un ducto que llega hasta el estómago mayor. La otra. Y por allí las alimentan. Eso lo está haciendo Francia y otros países. Y nosotros siempre estamos a la cola. O sea, dentro de poco nosotros también estaremos aquí haciendo eso. Y estaremos comiendo carne de res pasada por todo eso. Ese animal se estresa. Ese animal tiene que sentir miedo. Los judíos llaman a su comida kosher, que significa apta. Y ellos son muy sabios. Ellos dicen
que Dios les dio instrucciones de cómo sacrificar a los animales para que no sufrieran, porque ese miedo y ese estrés se acumula en esa carne y el hombre la recibe. ¿Hasta dónde llega la maldad del hombre? Para concluir, allí hay una diapositiva donde Daniel, la diapositiva donde Daniel fue llamado siguiente, de Daniel fue allí. ¿Qué nos está proponiendo el mundo? Era la diapositiva anterior, la diapositiva anterior. ¿Qué nos ofrece el mundo? Aquí está. Esto es lo que nos ofrece el mundo. Todo esto. Y estas cosas también las está ofreciendo el mundo. Entonces, cuando nosotros vamos a los supermercados, vemos esos manjares y diríamos, eso es comida de reyes. Pague 4, lleve 6. Eso es tentador. 50% de descuento en la segunda unidad, eso es tentador. Lleve hoy, pague en 30 días. Martes de aseo, todo el 50%, y llena tu casa de poco de cosas de eso. Miércoles de plaza, frutas y verduras con 40% de descuento, solo hoy. Nosotros hacemos, compro los miércoles. Ahora bien, esos son manjares. La otra, Daniel en Babilonia propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, manjares, comida especial del rey. De pronto estas son comidas especiales de reyes. La pregunta es, ¿puedes tú proponerte lo mismo y no contaminarte con tanto alimento dañino? Para reflexionar. Y no he agotado todo lo dañino que hay en la alimentación. Por tanto, hermanos, yo los invito a que investiguen y tomen una decisión acertada para alimentar el cuerpo. El cuerpo este no es nuestro. Muchas veces creemos, esto es mío, este soy yo. No. Ese cuerpo no te pertenece. Ese cuerpo fue comprado por el Señor Jesucristo cuando derramó la sangre en la cruz. Y Dios nos dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo y saber qué le hace daño y evitar. Hasta ahí, próximamente continuaremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a pensar en que nuestro cuerpo no nos pertenece, en que nuestro cuerpo fue comprado por el Señor Jesucristo allí en la cruz. Y tú mismo dices, Señor, en tu palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por tanto, es nuestra responsabilidad cuidar en qué forma lo alimentamos. ¿Cuáles son aquellos elementos, Señor, que son dañinos? Debemos entonces investigar para cuidarlo y para prolongar los días nuestros sobre esta tierra que tú generosamente nos das. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.